¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de A Solas con aquí en Granada 9 Televisión. Ya saben que venimos de una nueva temporada, poco a poco nos vamos ya metiendo en esta Navidad, dentro de poco ya iremos haciendo balance de lo que ha sido 2016 y casi empezaremos a mirar en el 2017, pero sin duda alguna yo creo que casi esta recta final del año tiene un punto y un conflicto abierto, una crisis abierta, como no hace falta que se lo diga, todo el tema de la fusión hospitalaria. Se hablan de muchas vertientes, pero yo creo que la justa también es hablarlo desde la parte profesional. Y lo vamos a hacer con el presidente del Colegio Oficial de Médicos de Granada, que no solo va a hablar de la fusión hospitalaria, porque es tema importante, pero el colegio sigue adelante y los profesionales siguen adelante. Los profesionales siguen, y yo no lo voy a utilizar entre comillas, curando a la gente, que es lo importante. Jorge Fernández Parra, presidente, muy buenas noches. Buenas noches. Los médicos seguís curando, ¿no? Sí. No estáis dedicados a la fusión. No, estamos dedicados a nuestro trabajo diario y, en fin, con las circunstancias que estamos viviendo. Y por parte del colegio, pues evidentemente también estamos trabajando en una serie de proyectos que tenemos que poner en marcha los siguientes años. Agradezco que haya estado aquí. ¿En qué momento está ahora mismo el tema de la fusión hospitalaria? Pues sinceramente no lo sé. No lo sé porque la verdad es que, aunque se firmó la semana pasada un acuerdo con los sindicatos, es un acuerdo tan abierto, que podía incluirse el proyecto de la fusión actual hasta el proyecto del año 2012 en que había 2 hospitales para Granada. Entonces es un acuerdo con mucha indefinición. Tanta es la indefinición que ayer en una reunión con la directora gerente, como ginecólogo que estuvimos en la unidad de gestión, reunidos con ella, le dijimos, bueno, a haber 2 hospitales completos, habrá 2 servicios de obstetricia y ginecología y 2 servicios de pediatría. Y ella nos dijo que no podía decirlo, que no podía asegurarlo. Entonces, ¿qué es lo que se entiende por 2 hospitales completos por parte de la dirección gerencia del hospital o por la consejería? Pues evidentemente no lo sabemos. Entonces estamos en un momento de indefinición y hasta que no sepamos lo que van a decidir, pues un momento complejo. Yo creo que es justo hacer un alto. Cuando hablan de 2 hospitales completos, creo que como lema es justo, pero que no es lo mismo en uno que en otro. Entiendo que son las necesidades básicas, ¿no? Las necesidades de urgencia. Claro. En definitiva no son 2 hospitales calcados, sino que lo esencial esté en todos, ¿no? Efectivamente, esto es muy sencillo de explicar. Anteriormente íbamos a la urgencia en función de donde vivíamos, salvo traumatología que tenía unas características especiales, el resto de donde vivíamos. Y eso era fácil. Vive en una calle, pues te corresponde tal hospital. Ese hospital, esa urgencia, que ahora también en el acuerdo se dice que son finalistas, tienen que tener la capacidad de atender la gran mayoría de patologías que vienen a la urgencia. Y ese hospital tiene también que atender a la gran mayoría de patologías y de complicaciones que tiene a los pacientes que tienen ingresados, que no tengan que estar trasladándose de uno a otro. Ese era el modelo anterior y es el modelo que parece más lógico para Granada. Granada es una ciudad con una gran población como para tener 2 hospitales. Entonces, ¿qué son 2 hospitales completos? Pues evidentemente una palabra que antes no le gustaba a la consejería y sin embargo ahora se utiliza para este acuerdo. Lo importante es la parte del acuerdo en la cual, por ejemplo, el sindicato médico no firmó. Que tengan la cartera de servicios, es decir, la atención de las especialidades, cada uno hospital como había antes de la fusión. Pero hay que decir cada uno del hospital, porque claro, si decimos que haya la cartera de servicios entre los 2 hospitales que había antes de la fusión, pues evidentemente es el mismo proyecto que hay ahora. Y ese es el punto de controversia y el punto que a mí me plantea dudas de hacia dónde vamos. ¿Se sorprende usted que cambiando 2 palabras sumamente importantes de un acuerdo a otro cambie tanto? Hombre, pues cambia mucho, cambia todo. O sea, desde el acuerdo actual, en la cual puede incluirse la propia fusión actual con algunos pequeños cambios, hasta que tengamos 2 hospitales en los cuales, en función de la zona, tengamos que acudir. ¿Cree usted que hubo alevosía a la hora de cambiar esas palabras de un acuerdo a otro? Hombre, yo creo que lo que hubo fue intencionalidad. Estaba claro que querían quitar esas palabras. No sé por qué, en algunos tertulias, en algunos sitios he leído que el problema estaba en coordinados. No, coordinados no es el problema. Coordinados debemos estar coordinados. Y eso sí es verdad que puede ser una oportunidad con respecto a lo que había antes de la fusión, en los cuales es cierto que a veces los 2 hospitales pues no nos mirábamos. Pero esa coordinación no tiene nada que ver con el problema. El problema está en decir si tenemos un hospital en el área sur y otro hospital en el área norte que atienda a los pacientes que vayan allí, en la gran mayoría de patologías que tengan estos pacientes y que no tengan que estar derivándose de un sitio a otro. ¿Qué le trasladan los profesionales? Usted como presidente de un colegio
tan amplio como es el de médicos? Bueno, dentro de los profesionales, lógicamente, pues hay distintos puntos de vista. Hay compañeros que están a favor de la fusión, especialmente compañeros que estaban antes en el neurotrauma, traumatólogos, neurólogos, neuroradiólogos, neurocirujanos, pero hay una gran mayoría de profesionales que no están a favor de esa fusión. Yo cuando algunas veces me dicen algún compañero, es que tú al ser presidente del Colegio de Médicos tienes que representar a todos. Bien, yo represento y yo defiendo también lo que yo puse en mi programa. Yo en mi programa dije que estaba en contra de la fusión. Yo en todas las declaraciones que hice, que alguna vez incluso hablé contigo, yo me he posicionado siempre en contra de la fusión. Y yo he tenido un apoyo del 63% de los colegiados que fueron a votar. Por lo tanto, yo me debo al programa y me debo a lo que yo he defendido. Entonces, no me parece que la fusión sea un buen modelo. Una vez dicho esto, tenemos que tener la oportunidad para mejorar no solamente lo que hay ahora, que tiene que mejorarse la fuerza porque ahora mismo estamos en una situación muy compleja, sino también incluso mejorar lo que había en el año 2012, el proyecto de 2012, creando unidades de referencia entre los dos hospitales. Y podría ser una buena oportunidad para hacer un proyecto para Granada, lo que se dice ahora, la marca Salud para Granada, que la tuviéramos de verdad, porque la situación actual desde luego no puede continuar. Le pregunto en dos vertientes. ¿Cree usted que es tan difícil llegar a un acuerdo por algo tan importante como es la sanidad? Y lo segundo, ¿cree usted que es el factor económico lo que está ahora mismo mermando ese acuerdo o cree que hay otros intereses detrás? Bueno, el origen de la fusión yo estoy convencido que fue un problema económico, convencido. Una situación de crisis y entonces se plantea hacer una fusión como se había hecho en el Reino Unido, aunque después en el Reino Unido, curiosamente, todos los datos dicen que nunca había disminuido el gasto sanitario. Pero bueno, la situación actual, claro, todo el mundo está intentando defender lo que él cree que es mejor. Y ahora mismo el revertirlo no es tanto un tema económico como un tema de conflicto entre los distintos servicios también. ¿Usted cree con un sí o con un no que la Junta de Andalucía va a llevar a cabo ese acuerdo o que tiene intención de llevar a ese acuerdo? ¿Un acuerdo con los profesionales? Con los profesionales. Pues la verdad un acuerdo bueno para todos. Pues deberíamos de intentarlo entre todos. ¿Y cuál es la parte, cuál de las dos partes es la que más flaquea a la hora de intentar ese acuerdo? Porque es que, perdóname, presidente, pero es que es incomprensible y que una parte proponga una cosa y que la otra diga que sí, pero que no. Ya. Vamos a ver, el principal escollo que yo veo aquí es que hay que definir un modelo hospitalario para Granada. Pero eso ustedes lo tienen claro, los profesionales. Sí, los profesionales lo tenemos claro. Un modelo hospitalario en el cual tengamos claro que lo más importante es la seguridad del paciente. No podemos tomar decisiones en las cuales la seguridad se afecte. Y eso yo lo he vivido muy de cerca porque el traslado del maternal al antiguo trauma, eso es un problema de seguridad de paciente, que lo hemos dicho además muy claramente los ginecólogos. Y un segundo aspecto es el tema de la calidad. No podemos separar ambas cosas, seguridad y calidad. ¿Qué modelo es el más adecuado? Pues en función de la población de Granada, yo de mi punto de vista, es que haya dos hospitales. Después tendremos que decir en cada hospital qué es lo que hay. No en la cartera de servicios, que tiene que ser igual. Pero yo le voy a poner un ejemplo que es, por ejemplo, de mi especialidad. Si tenemos un servicio de ginecología en el área norte, usted es ginecólogo, yo soy ginecólogo, y otro en el área sur, pues tenemos que tener una unidad de reproducción, que podrá estar en el área norte o en el área sur, pero será una área de reproducción para toda Granada. ¿Por qué? Porque por la complejidad de los procedimientos es mejor tener una unidad. Es mejor tener una unidad de trasplante, lógicamente, pero para poder operar apendicitis no hace falta tener una gran unidad, hay que tener dos hospitales. ¿Están preparados ahora más, hay hospitales comarcales más preparados que los de Granada ahora mismo? En alguna atención sí, por supuesto. Y es un ejemplo que yo he puesto en alguna ocasión. Por ejemplo, una mujer embarazada que tenga un accidente de tráfico, que lo tenga cerca de Motril, lo llevan a Motril y allí tiene lo que tiene que tener para la atención de una mujer embarazada en un accidente de tráfico, que es traumatólogo, intensivista, cirujano, anestesiólogo, ginecólogo y pediatra. Y eso existe en Motril, existe en Baza. Aquí tiene un accidente de tráfico, te llevan al hospital del PTS y no te tiene ni el ginecólogo ni el pediatra. ¿Y tiene que dar dos viajes? Hombre, como le dije yo a un director, tendremos que ir allí. Pero claro, es que en una mujer con un politraumatismo, a veces el niño
hay que hacer una extracción fetal lo más pronto posible, lo más rápida posible. No solamente para que el niño, si está a término, nazca vivo, sino que es que el pronóstico de esta mujer con un traumatismo es mejor si no tiene el niño dentro que si lo tiene fuera. ¿Le han llamado, usted como presidente, le han llamado de otros colegios de España preguntando, interesándose por la situación? Sí, por supuesto, por supuesto. La elección nuestra fue realmente, bueno, pues llamó la atención. Ustedes llegaron justo a pique de todo el claro, revuelo, ¿no? Nosotros nos presentamos, tanto Fidel Fernández Quesada, que es el vicepresidente, como yo como presidente, pertenecíamos a la plataforma de profesionales en los cuales estábamos en contra de fusión y decidimos presentarnos. Han sido las elecciones que más colegiados han ido a votar. Y han sido además con un porcentaje abrumador. A mí me lo decía el presidente de la Organización Médica Colegial. Es decir, hemos tenido el mayor apoyo que hay ahora mismo en España a un presidente, en porcentaje. Entonces, pues tenemos una credibilidad dentro de lo que es los colegiados. Entonces, cuando yo me he ido a Madrid, pues todos los presidentes han ido a qué tal, cómo vais, cómo no vais, le interesa el tema de la sanidad en Granada y del problema que tenemos. Además de la fusión, ¿le preguntan por el doctor Candel? Sí, por supuesto, preguntan por Jesús Candel y por Espiriman, ¿no? Bueno, eso es normal, es decir, Jesús Candel en todo esto, evidentemente, es la persona que ha hecho que esto se paralice de forma momentánea y que haya un antes y un después. Jesús es imprescindible para entender lo que ha pasado en Granada. Esto no es fácil de que haya ocurrido, porque es que los profesionales lo llevamos diciendo ya hace tiempo. Habíamos presentado escritos con registro de entrada al consejero de salud en el año 2015, al director gerente del SA. Se habían hecho escritos, no habían hecho ni caso. Y ha sido pues la actuación de Jesús Candel la que de pronto ha hecho que todo esto trascienda lo que es el ámbito puro nuestro. También es cierto que aparte de eso, porque la población se ha lanzado al apoyo de Jesús, no solamente por el carisma que tiene, sino porque la población ya en estos meses ha vivido situaciones en las cuales no entiende. Cuando tu primo, el que compra el pan al lado tuyo, tu vecina, te cuenta que ha tenido que ir a un hospital, que del hospital han tenido que trasladarlo a otro sitio, que han tenido que volver al otro sitio, pues entonces dice, oye, que lo que están diciendo los médicos y la enfermera y la auxiliar y los celadores administrativos del hospital, es que es verdad. Porque al principio, cuando se hicieron algunas manifestaciones y algunas concentraciones alrededor del clínico, que fueron los compañeros del clínico los más activos, pues se decía, no, es que los profesionales no se quieren cambiar de sitio porque se han comprado una casa y no quieren moverse. Entonces decía, eso son cuestiones personales, es que los médicos y las enfermeras pues se han comprado y todo el mundo en el hospital se ha comprado y no quieren moverse. Ellos están pensando en sí mismos. De hecho, hombre, los referendos que se hicieron en el hospital tenía que haber llamado la atención en la consejería, que tantos profesionales estuvieran en contra. Pero no hubo ninguna trascendencia social. Entonces, ha sido Jesús y evidentemente pues el problema que hay que están viviendo los pacientes. ¿Cuándo ha sido la última vez que ha hablado usted con el consejero, con Aquilino? Pues la vez que nos reunimos en la plataforma. A mí me llamaron, no como presidente del Colegio Médico, sino como perteneciente a la plataforma. Además, yo el tema del traslado del materno me lo conozco bien, conozco lo que son las recomendaciones nacionales, internacionales, conozco datos, y entonces los compañeros dijeron, bueno, pues vas tú en representación de ginecología. ¿Qué le pareció la actitud, por lo menos, del consejero a la hora de hablar o de negociar? Yo aquí lo conozco de hace tiempo, ¿no? Cuando era director de distrito, y aquí era una persona muy dialogante, con un trato fue muy correcto aquella reunión, pero tenemos aquí más allá de ese trato correcto. Yo en un momento determinado, cuando salí de presidente, me felicitó y me dijo, hombre, tenemos que hablar y ponernos de acuerdo. Entonces yo le dije, hombre, si hablamos de que vamos a hablar de la mejoría para el paciente, de seguridad y de calidad, evidentemente nos vamos a poner de acuerdo. Si no, va a ser difícil. El consejero dijo el otro día, precisamente en la cadena COPE, dijo que él entendía que se habían equivocado, lo reconocía y que era el momento de hacer cosas. ¿Ustedes les van a poner un plazo para hacer esas cosas, para conseguir los 2 famosos hospitales completos? ¿Les van a dar un plazo o, por ejemplo, ya el día 15 de enero está convocada otra manifestación por la que ahora le preguntaré? ¿Tienen ustedes más o menos decir, en el primer trimestre tiene que estar esto finiquitado o es ya, tiene que estar ya? Bueno, nosotros como colegio de médicos no hemos convocado nunca a manifestación. Correcto.
y no vamos a convocarla. Otra cuestión es que yo a nivel individual, ¿Pueda ir, evidentemente, no? voy a ir. Usted ha ido, ¿no? He ido a todas y bueno, no, yo Jaén no. en Jaén no estuve porque estaba en Cádiz en el Consejo Andaluz de Colegios Médicos, pero yo creo que la movilización ciudadana es importante. Y estoy convencido por lo que estoy luchando a nivel profesional como ginecólogo, ¿no? Que no se traslade el materno y que haya dos servicios de obstetricia y ginecología. Como presidente del Colegio de Médicos, a mí lo que me gustaría era que hubiera una decisión ya, porque la situación ahora mismo que estamos viviendo no es buena. Y no es buena porque hay unas decisiones que hay que tomar. Hay unos problemas que ahora se acerca el invierno, de ingresos de pacientes, sobre todo respiratorios, que no tiene cabida al hospital. Y no es que no tenga cabida porque estamos allí los ginecólogos, que en algunos momentos se nos ha dicho, no es que los ginecólogos como están allí, ahora mismo el hospital de traumatología tiene también problemas de obra. No se podría abrir para enero, se podría abrir para febrero o marzo, y después había que habilitar el maternal para el oncológico, es decir, que esto está diseñado para un año, que se quede libre el hospital general. O sea, se ha diseñado mal incluso lo que es el traslado. Entonces, no nos pueden decir que seamos nosotros los Presidente, responsables. perdone que le corte. ¿Cómo Sí. algo tan importante se puede diseñar mal? Le pregunto. Porque no se han hecho estudios, no se han contado con los profesionales. Entonces, Tan ¿quién, sencillo- tan quién lo ha senc- hecho? tan sencillo. Usted lo sabrá. ¿Quién ha hecho esto? Bueno, hombre, el gran problema que hemos tenido nosotros es tener un director gerente, que es verdad que es un director gerente que ha hecho lo que desde la consejería le decían, y eso hay que decir que ha sido así, y que no se ha contado con los profesionales. Se han contado con directora de unidad de gestión, en algunos casos, con supervisora en otros casos, en los cuales pues a veces no han tenido la independencia para ponerse en contra. Y de hecho, alguno que se ha puesto en contra ha sido destituido. Entonces, claro, aquí ha habido una falta de liderazgo por parte de los directores de unidad de gestión en algunas situaciones. ¿Qué papel cree que está jugando ahora mismo la nueva directora gerente de los hospitales? Bueno, la directora gerente se posicionó claramente ella a nivel individual a favor de la fusión. Después, las distintas reuniones, yo creo que ella es partidaria de la fusión y de hacer unas pequeñas reformas. No tiene sentido que ayer, una vez que estaba dicho lo de los dos hospitales completos, que en una reunión previa con los compañeros ginecólogos del hospital clínico le habían dicho que ellos querían dos servicios, que nosotros les decimos que hay dos servicios, pues sigue insistiendo que en los dos hospitales completos no puede haber o no sabe si va a haber dos servicios de obstetricia y ginecología. Entonces me da la sensación, por lo que ella va diciendo, es que no va a hacer nada más que lo que había antes con algunas modificaciones. Esa es la sensación, la percepción que tengo yo. Bueno, ya se ha dado de plazo una semana para decir cuál es su decisión. Me parece también muy aventurado que cuando esta decisión inicial de cambiar el proyecto de 2012 al proyecto actual lo hace toda una consejería, que ahora se le deje esa decisión a la directora gerente. Y es una cuestión por ella. Esto tiene una responsabilidad muy importante y no creo que lo deba asumir solamente una persona. Debería asumirlo la consejería, el consejero, que es quien tiene que tomar esas decisiones. ¿Está prohibido ponerse uno malo, No, presidente? no. Lo que pasa es que a veces cuando uno se pone malo, pues tenemos unas circunstancias en las cuales tenemos que actuar y cuando las circunstancias no son las más adecuadas, pues el problema de traslado de un sitio a otro, que son situaciones que se deberían haber evitado. Le he preguntado antes de otra manera, se lo voy a preguntar ya directamente. ¿Cree que esto se va a solucionar algún día? Tiene que solucionarse. Yo lo que espero que sea la mejor solución. Pero La mejor solución es que al final tendrá que haber un punto intermedio. No va a ser ni por una parte ni por otra. Y perdone que hable de vencedores. Sé que no, pero porque al final lo que buscan es el bien de la salud, el bien de, sobre todo de los pacientes, pero que no va a ser ni un extremo ni otro, ¿no? Habrá que ver en qué punto se queda. Bien, yo esto lo estuve hablando también con el director gerente del SA. Yo no creo que esto sea una negociación como cuando uno negocia... Eso es lo que a mí me sorprende, pero que al final se ha convertido en eso. Ya, pero no puede ser una negociación en la cual digamos, bueno, yo cedo aquí, tú cedes aquí. No estamos hablando de salario, estamos hablando de otra cosa mucho más compleja. Yo la propuesta que le hice al director gerente del SA, y que de entrada estábamos de acuerdo, es que viéramos los problemas de los pacientes y las necesidades que tienen esos pacientes. Pero servicio por servicio. ¿Qué patología se trata? Esta. ¿Qué se necesita? Estos medios diagnósticos, estos medios terapéuticos. Presidente, es que eso era tan básico como hacerlo al principio. Sí, eso efectivamente era tan básico. Y una vez que sepamos cuáles son las necesidades de los pacientes, vamos a ver dónde colocamos las cosas. Pero no se están haciendo así las cosas. Ahora mismo son reuniones cortas, reuniones en las cuales hay mucha gente, algunos pueden hablar, otros no pueden hablar. Hay servicios donde hay quien está
bueno, pues no tiene la libertad para opinar y entonces pues no creo que se esté haciendo un modelo adecuado. En el nuevo hospital del PTS le pregunto, porque ya me rondan tantas preguntas, ¿hay alguna máquina, algún utensilio que no se utilice, por ejemplo, que se haya puesto de más? Bueno, eso no sé qué es lo que pasa allí. Realmente yo estaba allí como paciente, no he ido allí. ¿Y como... la han tratado bien, no? Sí, bueno, sí, me han tratado. Aparte del tiempo, ¿no? Del tiempo de espera. La primera vez que llegué, al meter la tarjeta me dijeron que no tenía cita y me tuve que volver otra vez a mi casa y tuve que volver otra vez a pedir cita, ¿no? Pero bueno, eso por lo visto con la cita ha pasado suficientemente. El tema de los aparatos, probablemente estemos hablando de situaciones de tecnología puntera, no puntera. Bueno, puntera, pues cuando se abre un hospital nuevo, es lógico que se tenga la tecnología mejor, ¿no? última. Obvia. Es como dice, no, es que tengo el mejor coche. Claro, si te compras el último modelo, pues tendrás las novedades, claro. Pero eso no significa que tenga el mejor de Europa, significa que tiene el mejor que hay en el mercado. Entonces la tecnología que en el PTS que dice, hoy tenemos el mejor hospital de Europa, no, tenemos la tecnología que tiene cualquier hospital que se abra ahora, claro, en España o en Europa. Que llama la atención por eso, presidente, de que sea el hospital más top, que no cubra necesidades básicas. Ya, pero es que estamos olvidando un tema muy importante y es que el paciente necesita efectivamente, nosotros como médicos necesitamos a veces tecnología, pero una parte muy importante que no podemos olvidar es la relación médico-paciente. Los grandes hospitales, que es lo que se ha pretendido hacer en Granada, no es el mejor sistema para la atención del paciente en lo que es las relaciones humanas. Un caso que contaban los cirujanos. Opera hoy en la Caleta a un paciente, pero al día siguiente está de guardia en el PTS. Y al día siguiente está saliente de guardia. Y el otro opera o pasa consulta en el PTS. Cuando vuelve otra vez al hospital de la Caleta, es el 5.º día de la intervención que le ha hecho a este paciente. Es verdad que ese paciente está siendo atendido por otros compañeros, pero este paciente no ha visto a su cirujano en 3 o 4 días. Y el cirujano, porque es responsable, a través del teléfono, del WhatsApp, va llamando al compañero para que le vaya diciendo cómo va la evolución. Eso lo hemos perdido. Porque cuando se construye un hospital en los cuales hay servicios que tienen más de 100 especialistas, como puede ser anestesia. El de ginecología lo llevamos a los 60 especialistas. ¿Cómo podemos hablar de la humanización del parto en un servicio con 60 ginecólogos, con 14 dilataciones paritorios? Si la humanización del parto lo más importante es la relación. El parto la mayoría de veces es algo normal. Cuando es complicado, evidentemente tenemos que tener las mejores medidas de seguridad. Pero es normal. ¿Cómo podemos convertirlo en 14 dilataciones paritorios cuando se ha demostrado que los hospitales más pequeños son los que dan una atención más humana? Entonces, hemos perdido un poco el norte de lo que queríamos, de la sanidad que queríamos. Yo creo que hay que tener una sanidad, la tecnología está bien, pero hay que tener una sanidad en la cual tengamos relación médico-paciente. A mí, desde luego, lo que me llena. A mí mi satisfacción más importante es cuando yo tengo mis pacientes, cuando en la consulta me ven, yo conozco su vida, ellos conocen algo de mi vida, ya me preguntan mucho por lo del presidente del Colegio de Médicos, cuando yo la opero a las pacientes que opero porque es la cirugía que hago, cuando las vuelvo a ver en la consulta, a mí esa es la satisfacción que tengo. Como doctor Fernández Parra, ¿va a estar en la del 15 de enero, en la manifestación? Sí. Me gustaría que no. Me gustaría que los reyes nos echaran de regalo que se toma una decisión adecuada para Granada. Me gustaría. Y esa decisión adecuada, evidentemente, yo entiendo que sería pues cambiar el modelo actual por un modelo más razonable. Como no quiero que lo último que hablemos sea todo fusión, y por eso, aprovechando que está el presidente que lleva escaso 1 mes y 2 semanas, ya claro, 1 mes y medio, era la primera pregunta que le hacía y la vamos a convertir casi en la última. El colegio sigue vivo, ¿no? El colegio sigue adelante. De hecho, hablaba usted de los reyes, dentro de poco van a tener también los reyes por el colegio. ¿Sigue siendo ese espacio donde se unen, se juntan, se forman, se habla y se hace de todo, ¿no? Sí, evidentemente el colegio se ha hecho un buen papel en los últimos años, pero tenemos que hacerlo todavía algo mejor. No solamente la fiesta de Reyes que tenemos el día 4, que bueno, que es una fiesta sobre todo para los niños de los colegiados, pero tenemos muchos proyectos. Tenemos proyectos de formación de compañeros, ampliar lo que estamos haciendo, que ya se estaba haciendo bastante. Tenemos también proyectos de relaciones con asociaciones de pacientes, para que el colegio también sea un sitio donde hagamos formación y educación para la salud. Tenemos proyectos de transparencia, tenemos proyectos también de comunicación, porque hoy en día, si no utilizamos bien las redes sociales... Si no se comunica, efectivamente. Y tenemos el gran problema de que muchas veces el colegio es el gran desconocido para el colegiado. Los colegiados muchas veces dicen, es que yo pago la cuota porque me obligan, pero no sé para qué.
El colegio tiene muchísimas funciones, muchísimas, y nuestra obligación es aumentarlas, mejorarlas, pero sobre todo comunicarlas. Que el colegiado se sienta que esa es su casa, la casa del médico. También tenemos que plantear que estas discusiones que a veces se están teniendo en las redes sociales con más o menos cierto. Más o menos cierto, sobre todo en el tono que se está empleando, pues pasemos a discrepar, por supuesto, pero desde el respeto entre uno y otro. Y eso es lo más importante que tenemos que tener. Presidente Jorge Fernández Parra, que ha sido un auténtico placer. Es verdad que le hemos dedicado casi todo el tiempo a la fusión hospitalaria, pero yo creo que era justo conocer también su opinión. Dentro de poco hablaremos cuando ya pase esto, cuando si algún día se firma tendrá que sentarse aquí el presidente, invitaremos también al consejero y ya ojalá consigamos ver esa rúbrica de que algo bueno haya pasado, que sin duda alguna por lo que se está peleando y lo que se está pidiendo se está luchando. Presidente, que ha sido un auténtico placer. Muy bien, muchas gracias. Nosotros lo dejamos aquí con donde ha estado hoy el presidente del Colegio Oficial de Médicos de Granada. La próxima semana, ya saben que será de Navidad, así que nosotros volveremos el próximo 2017. Desde aquí, desde A Solas con, solo queda desear una feliz Navidad, un próspero año nuevo, y si se quieren sumar a la petición, a la carta de los Reyes del presidente, pues piden esos 2 hospitales completos. Si les cabe dentro del sobrecito, seguro que más de un profesional se lo agradece. Hasta entonces, sean felices.